Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas tardes, dependiendo del país donde está. Bienvenidos todos al octavo Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy les presento la licenciada Araceli Payares Vega, licenciada en Psicología Clínica, máster en Terapia Familiar, especialista en ansiedad y depresión, normas y reglas y límites en el ámbito educativo, social y familiar, violencia de género hacia los hombres. Además, tiene la capacitación, perspectiva de género hacia los hombres y es experta en la intervención de crisis y primeros auxilios psicológicos. Cuenta con un diplomado en terapia gestal, narrativa y en PNL. Es conferencista internacional con temas de salud mental, es jurista y terapeuta, es supervisora en terapias de psicología y es miembro de la Red Internacional de Conversaciones Latinoamericana. Es psicóloga y máster de familia, especialista en ansiedad y depresión, especialista de normas y reglas en límites en el ámbito educativo, social, familiar, especialistas en neurociencias y neuropsicología. Capacitación continua. La experiencia de ella es de 25 años garantizando su trabajo. Así que bienvenida por estar en este congreso. El tema de ella hoy va a ser alteraciones neurológicas permanentes en la relación con la adicción. Bienvenida, licenciada Araceli. Muchas gracias por la presentación, sobre todo pues conectándonos y dando eh, aprendizaje y sobre todo brindando elementos de todo lo que hay renovado cada día en relación a lo que tiene que ver con las adicciones. Bueno, hay varios tipos de adicciones. Hay adicciones que se consideran volátiles, hay adicciones que se consideran duras, hay adicciones que se consideran combinadas y una de las áreas que investiga, bueno, son las neurociencias. Las neurociencias, la neurología, la neuropatía y todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, a donde se evalúa todos los daños orgánicos que no se ven cuando hay consumo de drogas. Hay algunas drogas que son 100% avaladas por la sociedad. Entre ellas tenemos el tabaco, el alcohol, las adicciones a los juegos y también últimamente se integra en ese aspecto todo lo que tiene que ver con la tecnología y con la situación sexual. Ahora, es importante evaluar que el hecho de que no se vean condiciones o daños cuando la gente consume alguna sustancia o tiene relación con alguna de estas cuestiones que les estoy comentando, no quiere decir que no pase nada. Los daños pueden ser de alguna manera colaterales, eso quiere decir que relacionados con otros que ya están de manera orgánica, o pueden ser permanentes. Aquí nos vamos a referir a los daños permanentes que hay en el consumo de cualquiera de las sustancias o de las otras situaciones que les comenté, porque desgraciadamente esto lo tenemos de manera continua. Eso quiere decir que cada vez se está volviendo más divulgado este tipo de situaciones, vamos, y no solamente afectan la salud física, la salud social o la salud económica del individuo, en muchas ocasiones va relacionada también con el entorno y con la cuestión mental que es la que no vemos. No. Las adicciones de alguna o de otra forma, entre los problemas de salud mental que se llegan a divulgar y que son muy comunes es la cuestión de la ansiedad y la cuestión de la depresión. La cuestión de la ansiedad se va a dar en medio
de dosis consumida y dosis ingerida. Eso quiere decir que esta condición en particular de ansiedad va a permanecer toda la vida, aunque la persona que tenga un problema de adicciones esté en un programa de rehabilitación o en una clínica de desintoxicación o en un programa de conjunto de carácter místico de estos dos, la ansiedad va a permanecer en él por determinado tiempo. La ansiedad surge a medida de que la abstinencia con la ingestión de alguna sustancia, pues se va a dar. La ingestión es que entre una sustancia al organismo o alguna situación que genere placer en el sistema nervioso central, y al terminar los efectos que se den de las drogas y que aparezca la ansiedad, entonces el consumidor va a necesitar una cantidad mayor. Esto con la finalidad de seguir generando placer y satisfacción al organismo, al sistema nervioso, y tener menos sentimientos de ansiedad. La ansiedad por cuestiones de las adicciones va a generar problemas estomacales que pueden ser diarrea, náuseas, resequedad bucal. En algunos casos puede generar temblores, temblores de carácter físico, sudoraciones, tics motrices muy específicos, sobre todo en el área de tronco y en las piernas, y también taquicardias. En muchas ocasiones las personas por carácter natural son ansiosas, pero si a eso le encimamos una cuestión de relación con las adicciones, la ansiedad va a permanecer continuamente. Relacionado a la parte de la depresión, que es un desajuste en el estado de ánimo, esta va a aparecer ya que hayan pasado dosis y dosis y dosis y el consumo ya tenga que ser de una cantidad mayor para que el resultado cada vez sea menor en relación a la ansiedad y a evitar los trastornos de ánimo. Para muchos puede ser de euforia. La euforia es una característica de la ansiedad, de la depresión, solo que en este caso hablamos de depresión eh, tipo maníaca. Se le conoce así porque la manía es un periodo de agitación motriz que como característica central tiene la euforia y se da más en hombres que en mujeres. Muchas de las drogas generan ese efecto de psicodelia visual, de alucinaciones, de euforia, dependiendo del tipo de sustancia y del tiempo que tengan en relación a la misma. Eso quiere decir cuánto tiempo tienen consumiendo para que se pueda dar este efecto. Después de que sucede este efecto, que en muchas drogas, principalmente en las volátiles, es solamente de minutos, a lo mucho media hora, en otras puede durar hasta 2 horas, 3 horas. Y después, ya que pasa el efecto en el organismo, las personas tienen necesidad de un consumo mayor, porque las sensaciones que tienen y que reciben son de mucha satisfacción y mucho placer. Las personas que son consumidoras se tiene que considerar como una enfermedad. No es solamente un gusto, una satisfacción, un placer, a pesar de que la condición del consumo sea esa. Dentro del manual en el que nos basamos los psicólogos y los psiquiatras para determinar algunos niveles de trastorno, pues nos encontramos con que las adicciones están dentro de categorías de enfermedades mentales. Eso quiere decir que no son cualquier cosa y van a generar un rezago ahí dentro de los sistemas básicos de las relaciones permanentes que van a tener las personas. También nos encontramos con otras que son de carácter más profundo y que tienen que ver con la organización en la estructura cerebral. La estructura cerebral va a tener modificaciones, principalmente en las cuestiones que tienen que ver con la sensopercepción. Algunas funciones
sobre todo de aquellos que ya tienen mucho tiempo consumiendo, van a generar parestesias, que son esos fenómenos que se dan de inmovilidad o de desconocimiento en extremidades, principalmente en las inferiores, en las que son las piernas, o síndrome de piernas inquietas, principalmente en la noche, que pareciera ser que tienen vida propia, que tiemblan, calambres y ese tipo de condiciones. No van relacionadas con un nivel de alucinación, es una alteración del sistema nervioso motriz y del sistema nervioso periférico. Eso quiere decir que también se incluye la vascularización y la irrigación sanguínea para que se den estos fenómenos en las personas. También vamos a encontrarnos con problemas de carácter renal, algunos de carácter estomacal, como gastritis, colitis, ulceritis, síndrome de colon irritable o algunas enfermedades que comprometan el aparato digestivo, más allá de que sean comunes, de que sean divulgadas, el tóxico va a generar un daño irreversible que puede desembocar en otras cosas. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, primero porque muchas personas eh, tienen relación con familiares consumidores de adicciones, de las que sean, pero no evalúan que hay un daño orgánico. Y el daño orgánico se tiene que evaluar tanto médicamente, neurológicamente, psiquiátricamente y con el consenso de la sensibilización psicológica. Dentro de una clínica de rehabilitación están estas áreas más allá del programa de rehabilitación que tenga cada clínica, porque tanto las clínicas públicas como las clínicas privadas tienen un programa de prevención, ahí sí de prevención y de contención diferente, para que cuando los adictos se reintegren a la sociedad, pues tengan y eviten el sistema de recaídas, que es muy importante, ¿no? Hay muchas causas por las cuales las personas se relacionan con las adicciones. Las más comunes y que son también generan un daño permanente en el sentido emocional tienen que ver con el estilo de familia. El estilo de familia es disfuncional y se entiende por un estilo disfuncional a donde pues posiblemente haya papá y mamá separados, donde posiblemente exista violencia, donde haya abusos, donde haya también problemas de adicción y de drogadicción en los adultos. Y ese tipo de familias son las que son más vulnerables y más sensibles a que aparezcan este tipo de situaciones, ¿no? Hay mucha investigación relacionada con las drogas, ¿no? Mucha, que últimamente, ya que se integró dentro del manual como una enfermedad mental, también nos podemos encontrar alteraciones en el sueño. Las personas pueden tener un insomnio o pueden tener un cansancio continuo y son resacas que van a permanecer mucho tiempo. El hecho de que permanezcan mucho tiempo no quiere decir que no se puedan contener. La contención es una cuestión y el erradicar un síntoma es otra cosa. Y aquí no sucede la segunda cuestión, solamente contenemos, ¿no? Hay una disminución de la energía de manera prolongada y bajo determinadas circunstancias. Para muchos de ellos hay un comportamiento de carácter agresivo. Eso quiere decir que cambia constantemente su humor. No es estable. Hasta cierto punto llega a ser errático y llega a ser de alguna o de otra forma complicado para aquellas personas que viven a su alrededor. Hay problemas con la comida.
principalmente de anorexia, llegan a perder el apetito. Irónicamente se le conoce como anorexia porque pierden el apetito. No hay atracones en estas personas. Recuerden que la mayoría de los consumidores son hombres, ¿no? También pierden mucho la parte de los reflejos que tienen que ver con lo visomotor, o sea, el poder ver distancias, el mantener el equilibrio, y son muy susceptibles de tener accidentes, vamos, de tener accidentes físicos, que se puedan golpear, que se puedan lastimar, que se puedan causar algún accidente, incluso desde este tipo de situaciones, sobre todo cuando las sustancias son inyectadas, vamos, ahí llegan a aparecer ciertos fenómenos físicos que se les conoce como abscesos cutáneos o algunas enfermedades infectocontagiosas, como es el SIDA, la hepatitis B y C, el tétanos y otras más. Todos sabemos que alguien en cuestión de tener SIDA en esta época actual ya no es sinónimo de muerte. En la época de los 90, que fue cuando empezó a surgir con más fuerza, a pesar de que ya existía, sí lo era. Ahorita ya no. Las personas tienen una mejor calidad de vida. Sin embargo, eso no les exime de tener alguna infección, sobre todo respiratoria, que son las que llevan a que desarrollen pues una baja de defensas y que constantemente tengan una condición muy particular en este tema. Cuando hay hepatitis B o C, es una situación de hígado comprometido. Y ahí es muy importante también considerar que el hígado es, así como otros órganos, el principal filtrador de todo lo que entra a nivel vocal o bucal, vamos, la comida, los líquidos, y es el encargado de filtrarlo, de quitar lo bueno y lo malo y de irlo distribuyendo hacia los demás órganos. Y cuando hay hepatitis es cuando el tejido del hígado muere. El hígado es el único órgano que se puede regenerar. Los demás con cierto nivel de ayuda. Pero si el hígado se compromete en un problema de hepatitis, eso quiere decir que va a tener constantemente infecciones y le va a costar trabajo hacer su trabajo, como la cuestión de la regeneración. También parte de las situaciones que se dan de manera constante son las alucinaciones auditivas y visuales. Dependiendo mucho de la parte y del consumo que hay, las alucinaciones auditivas y visuales no tienen ninguna relación con otro trastorno diferente a las cuestiones de desarrollo y de resaca de relación con las adicciones. En enfermedades de trastorno mental como la esquizofrenia, como otro tipo de enfermedades, vamos, mentales, y que ponen en riesgo a la persona con la condición de cordura, pues se dan este tipo de síntomas. En el caso de los consumidores, puede ser ya una característica de daño orgánico y un daño colateral que les comentaba hace rato. También se da un fenómeno que se llama psicosis. La psicosis, cuando la escuchamos, pues pensamos en personas que pueden causar daño, que andan con un cuchillo queriendo asesinar a los demás. La realidad es que no es eso. Es alteraciones de la realidad, alteraciones del espacio-tiempo, en donde se pueden poner en riesgo ellos y por las cuestiones de las alucinaciones,
del estado de humor, que también existen problemas de memoria, de atención y concentración, pues pueden comprometer su vida y la de los demás. Todo este tipo de situaciones se quedan permeadas en alguien que tiene consumo de drogas, este, y que pueden variar de una persona a otra. Para muchos puede ser muy grave y lo, digamos, estas consecuencias, vamos, se van dando a nivel del tiempo. Para algunas personas son muy rápido y para otras no. Dentro de las consecuencias psicológicas también se encuentran los problemas de juicio y los problemas de personalidad. Un problema de juicio es que no ubican luego su nivel de conciencia o que tienen en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando son consecuencias sociales, es que se deterioran las relaciones personales con la familia, con los amigos, dentro del trabajo para aquellos que lo tienen, cuando se empieza en edades tempranas, pues con la escuela, incluso hay un fenómeno de exclusión social y es en general. Todas las personas tienen cierto rechazo hacia las personas que se encuentran en la calle, que son consumidores de drogas o que son alcohólicos de calle, ¿no? Porque eso también conlleva a problemas legales y a condenas o arrestos por delitos que pudieran cometer o en donde se les pueda incluir como vehículos de algo. O sea, hay muchas de las cosas que quedan de manera permanente en una situación con adicciones. No nada más es lo llevo a la clínica y ahí lo dejo y que como por arte de magia pueda resolverse la situación y aquí no ha pasado nada, porque cuando eso sucede se tiene que buscar estrategias, un apoyo psicológico y psiquiátrico para toda la familia y no solamente para ellos, porque al final del día las personas van a responder en la medida de lo posible y de que su naturaleza orgánica a nivel mental no se comprometa de más, pueda ser subsanada, que los familiares se involucren y que los familiares sean la red de apoyo para poder sostenerse dentro de esta enfermedad, para evitar las recaídas. Pero como regularmente eso no sucede, hay muchos familiares que no se quieren integrar porque sienten que ellos no son los del problema, no quieren acompañar el proceso y como les digo, dejan a las personas en un nivel de desprotección, de abandono y de alguno o de otra forma, pues ellos tienen que lidiar solos con esto, ¿no? Sobre todo cuando se está en un sistema o en un nivel socioeconómico medio bajo, porque esto tiene un impacto también en la parte del nivel de autoestima. Y la parte de la autoestima es uno de los daños que cuesta mucho trabajo recomponer, reconfigurar, reorganizar en las personas, porque llegan muy lastimadas al consumo y al contacto de las adicciones. Y llegan lastimadas por el entorno, por el sistema familiar, por las cuestiones sociales, otros por cuestiones afectivas, otros por sistemas laborales, y a eso le encimamos la parte de la estigmación social. Y al llegar lastimadas, la autoestima de una persona tarda mucho tiempo o a lo mejor no se reconfigura totalmente. Depende de un trabajo arduo a nivel adicción, a nivel del adicto y evidentemente de lo de afuera, de los recursos, de la fuerza de voluntad.
Y en ese reconfigurar de la autoestima también está la parte de la culpa, del sentido de confianza, de valores que difícilmente se pueden reconfigurar, porque en muchas ocasiones la familia ya no tiene fuerzas, ni energía, ni tiempo de inversión para poder um, arreglar este tipo de cosas. Eso es parte de los daños que permanecen en una persona que es adicta y que hay que asumirlo como una enfermedad, no como un acto de diversión o como un acto de juego. Es una enfermedad y a las enfermedades las tratamos precisamente como eso, para lograr el bienestar de una manera integral. Muchos de ellos tienen pues sistemas de apoyo que regularmente funcionan, por lo menos aquí en México, avalados con el programa de Alcohólicos Anónimos. La mayoría de los centros de adicciones funcionan con ese programa. Es muy bueno, pero también se necesitan los apoyos médicos para que puedan subsanar y evitar las recaídas. Hay muchos, ahorita métodos modernos que ayudan a que las recaídas sean en menor proporción. Y creo que es importante considerar y ser sensibles a que los daños, si una enfermedad de carácter físico deja daños, pues imagínense si no la deja algo que es meramente mental y que va a comprometer todo el organismo de un ser humano. Y desde ahí tenemos un gran compromiso como sociedad, como familiares, muchos de los que nos ven, familiares de personas que son consumidoras, incluso de los mismos consumidores. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o pregunta sobre este tema para podérsela resolver. Los leo, los escucho. Bueno, por el momento ha sido excelente la presentación. Un par de personas, no sé si se cayeron o se les fue el internet, pero todo estaba bien por el momento. Pues entonces creo que hasta aquí llega la intervención y cualquier situación, pues estamos ahí al pendiente para poderlos apoyar, guiar, orientar en este y en otros temas que son de interés colectivo y de mejora para la salud mental de todas las personas. Bueno, muchas gracias, licenciada, por su tiempo, por su participación. Excelente tema, o sea, es bueno esos temas sobre las adicciones que muchas veces las personas no entienden muy bien qué es una adicción ni cuáles son causas, Ujú. síntomas de qué es lo que deben hacer. Muy bien explicadito. Espero que las personas que estén viendo este video o lo puedan ver en la repetición, si tienen alguna duda, alguna pregunta y necesitan el contacto de la licenciada, pues con mucho gusto me lo pueden dar saber a mí y con mucho gusto les comparto la información. Exactamente. Y si hay algún canal de YouTube, también es importante diversificarlo desde ahí y compartirlo, porque son temas de interés colectivo, social y como personas que a lo mejor no tenemos relación con esos temas, pero que estamos involucrados por ser parte de la salud mental, pues es importante tener un nivel de sensibilidad, evitar juzgar y pensar que las personas que tienen contacto con adicciones son solamente porque no tienen otra forma de distraerse, cuando realmente no es eso, es una enfermedad que los ha comprometido y en realidad no la pasan nada bien como cualquier enfermedad, incluso de carácter físico. Claro, así es. Bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a las personas por estar presentes ahí viendo el octavo Congreso Internacional de Psicología Clínica
e hipnosis clínica profesional. Los espero mañana. Muchas gracias. Muchas gracias y rica noche. Hay que reflexionar sobre la prevención. Bye.